Buenas tardes y muy bienvenidos. La verdad es que nos habéis dejado sin palabras porque yo sabía que teniendo a la compañera que tengo de mesa íbamos a llenar, pero ya le estoy diciendo que está batiendo récords, de lo cual me alegro mucho y más con lo que ha llovido desde el mes pasado cuando dimos el último encuentro, pues que se siga llenando la sala es de agradecer más en una tarde que parece que estamos escogiendo todas las tardes que está lloviendo y que no apetece venir. Y más hoy que hace calor, digo, sí, calor aquí adentro. Hoy el aire va a tener que funcionar, Verónica, porque aquí detrás de los focos hace muchísimo calor. Bueno, lo que decía, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Y yo estoy segura que a pesar de estar yo aquí, gracias a ella, la conversación, que es más una entrevista que una conversación, porque va a ser ella la que conteste a las curiosidades que vayan surgiendo, pues esperamos que salgan enamorados y ojalá este lleno que hay aquí lo trasladen ustedes al monasterio de las Canonesas, que es de lo que vamos a hablar, no solamente visitándolo, sino en todas las actividades que ellos organizan desde allí, ellas y ellos, los que ayudan, y bueno, pues pueda tener un lugar eh, de más referencia, no porque no lo sea, sino porque no se conoce ya no solo en nuestra ciudad, sino en todo el territorio aragonés y, cómo no, sería deseable que se conociera también en todo el territorio español. Realmente necesita esa referencia o ese reconocimiento por parte, al menos de los de la tierra. Y bueno, pues el monasterio del Santo Sepulcro de Zaragoza es un lugar muy especial. No es solo su valor histórico-artístico lo que le da su relevancia. El monasterio es el hogar y sede de la comunidad de las canonesas del Santo Sepulcro. Esta es una orden religiosa femenina que lo habita y le da su sentido espiritual desde hace 7 siglos. Para hablar del monasterio de las canonesas tenemos hoy con nosotros a Marisancho Menjón Ruiz, digo el segundo apellido porque, como ella me dijo, quiere dejar presente también a su madre hoy en esta sala. Ella nació en Tauste, también hace honor de su pueblo, de donde ella pues, saca pecho para mejorarlo en el día a día. ¿Me oyen bien o me oyen con muchísima... regular, me decís? Es que así mejor. Es que yo oigo una resonancia aquí y no sé si se está oyendo bien o mal. Bueno, Mari Sancho es historiadora del arte. Ella es licenciada por la Universidad de Zaragoza, es editora, realizó un posgrado en técnicas editoriales en la Universidad de Barcelona, es especialista en patrimonio cultural. Ella es profesional independiente con una larga experiencia como documentalista y escritora. Se ha dedicado fundamentalmente al mundo editorial y a la investigación sobre arte aragonés y a la divulgación cultural. Ha sido y es coordinadora de numerosas publicaciones, entre ellas la colección CAI 100, el cuarto apéndice de la Gran Enciclopedia Aragonesa y la serie Historia de la Ingeniería en España. Es autora de más de 20 libros sobre historia y patrimonio de Aragón, y entre ellos destacan las monografías La Semana Santa en Aragón, del año 2000, Evolución, una retrospectiva, del Producto Industrial y la empresa en Aragón, del 2001. Jánovas, víctimas de un pantano de papel, 2004. También destacan sus investigaciones sobre el Castillo de Sora, 2010, sobre la historia de Morata de Jalón, 2011. En 2017 publicó Salvamento y expolio, las pinturas murales del monasterio del Sigena en el siglo XX, que es quizás de todas las nombradas la más conocida de las obras que ha escrito. Ha escrito numerosas guías de turismo cultural, un centenar de fichas del sistema de información del patrimonio cultural aragonés y parte del catálogo online de la obra de Francisco Goya, formando parte del equipo Fundación Goya en Aragón, esto en el 2009. Ha impartido cursos y pronunciado numerosas conferencias sobre diversos aspectos de la cultura aragonesa. Ha sido profesora de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza entre 2011 y 2019 y de distintos ciclos en casas de cultura y otras entidades culturales. También produce contenidos para webs y aplicaciones dirigidas a la difusión del patrimonio. Ha colaborado con diversos medios de comunicación como es Heraldo de Aragón, Aragón Televisión, Heraldo Escolar,
y ha permanecido muy activa durante años, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, en defensa del patrimonio aragonés. Ha producido o ha sido comisaria de una veintena de exposiciones sobre arte e historia de Aragón, dedicadas, entre otros, pues, a Jerónimo Zurita, el compromiso de Caspe, los Reyes de Aragón, fiestas y santos patronos, María Moliner, el Cierzo, las Riadas del Ebro, etc. Una variedad tremenda de temas. Por eso no es de extrañar que esta sala esté a rebosar, porque es conocida desde estudios de muy variados temas. Y además ha elaborado de todos estos temas los correspondientes catálogos y materiales didácticos. La que más repercusión obtuvo fue Panteones Reales de Aragón. Les sonará a todos ustedes porque es una de las más recientes, en el año 2018-19, celebrada en la Sala de la Corona del edificio Pignatelli, que, como bien saben, es la sede del Gobierno aragonés. Entre 2019 y 2023, preocupada además pues, por mejorar y por poner en valor ese patrimonio nuestro aragonés, ella fue directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón. Mari Sancho ha llevado a cabo, y lo sigue haciendo en la medida de sus posibilidades, un importante trabajo para dar a conocer la existencia del monasterio, su importancia histórica y artística, intentando buscar fórmulas para consolidar financieramente las enormes necesidades que siempre tiene un lugar como este. Hoy tenemos entre nosotros, como bien pueden ver, una experta en historia del arte de nuestra tierra, por lo que es un honor darle hoy la bienvenida. Así que realmente muchísimas gracias por estar aquí. Y ya ves bueno, pues que es un tema que realmente interesa, que muchas veces no se llega a decir, pero que el lleno de esta sala, pues yo creo que nos abriga, ¿no? Hoy te abriga pues notablemente. Y gracias a ti, de verdad. Teneros que decir, bueno, os voy a confesar que yo hace un año, si me hablan del monasterio de las Canonesas, pues no habría sabido decir nada. Y cuando digo nada es nada de nada. Gracias a Mari Sancho, pero no directamente, sino a una persona que está allí de pie, que aunque aquí nos dan los focos, os veo, que su hermano, que es Babil, que es compañero del Departamento de Química Inorgánica, pues me habló de las Canonesas, por un lado, me habló del monasterio, fuimos a verlo, fuimos con Mari Sancho y la verdad que nos enamoramos. Y digo nos porque no fui sola, fui también con mi marido. Entonces, a partir de allí, pues surge una serie de actividades, una serie de relaciones, y hoy queríamos pues extender ese conocimiento que algunos hemos tenido y que sabemos que merece la pena, pues a que los que no lo conocéis lo conozcáis, ya los que lo conocéis, pues disfrutéis hoy con lo que se va a decir en esta conversación. Así que vamos a empezar la conversación. Una conversación es de dos, no de una, así que voy a hacer partícipe a Mari Sancho pues de una serie de preguntas que la idea es ir guiando tanto por la historia, el arte, como por la propia vida de la comunidad religiosa que existe allí en el monasterio. Como acabo de decir y he confesado, mea culpa, el monasterio del Santo Sepulcro es un gran desconocido en nuestra ciudad, a pesar de que está ubicado intramuros de la ciudad romana desde hace 700 años. Por este motivo, creo que es mejor iniciar la conversación contextualizando históricamente el edificio, su localización, su estructura, la evolución a lo largo de la historia zaragozana, así como del arte que atesora, que dada su larga trayectoria histórica, es reflejo de las distintas tendencias arquitectónicas imperantes desde la Baja Edad Media. ¿Qué ha sido y qué significa el monasterio dentro del patrimonio artístico de Zaragoza y en Aragón? ¿Hubo motivos destacables para su emplazamiento en una ubicación tan particular? ¿Qué riesgos, incluidos, que se verá, la desaparición, la propia desaparición, se tuvo que solventar? Y quizás dejamos para después, pues no hablar tanto de los retos del futuro que irán saliendo, ¿qué te parece? Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Gracias a todos. Una breve acotación a lo del currículum. Es que he sido casi siempre autónoma. Y entonces, como autónoma, eso de no tener un trabajo fijo, pues hace que puedas hacer muchas cosas muy variadas.
Bueno, el monasterio de las Canonesas es el gran desconocido, como decías, y es una cosa sorprendente porque está a un tiro piedra de la Plaza del Pilar. Yo también tengo que decir que hasta hace no muchos años, que hará pues 10 o 12 años, no había puesto los pies allí. Y lo mío es más grave porque yo soy de historia del arte. Es decir, ya me da culpa, ¿no? Pero es que es verdad, parece que está un poco ahí. Son sitios que, como la iglesia de San Carlos Borromeo, por ejemplo, ¿no? Que dices, ah, yo estuve en una boda, y si no es por una boda, no la ves. O la de la mantería. Y son iglesias que están abiertas. Lo que pasa es que no se anuncian con un. Bueno, ahora las canonesas sí, por supuesto. Las canonesas tienen Instagram, tienen web, hay un boletín que si te puedes suscribir por correo electrónico, hacen muchísimas actividades, pero bueno, pues quizá no teníamos esa sensación de que se podía visitar. Y luego fue de clausura desde de la segunda mitad del siglo XVII hasta 1970 y tantos. Entonces quizá el hecho de que solamente se pudiera visitar la iglesia de San Nicolás y la entradita para el torno, pues hace que todo lo que era el interior del monasterio no se conozca. Pero vamos, que desde el 70 y pico hasta ahora ha llovido ya. Quiero decir que ya tendría que tener una dimensión mucho mayor. Me preguntabas la significación que tiene. Pues yo creo que es de primer orden, porque no hay en Zaragoza otro monasterio mudéjar, no hay en España otro monasterio de canonesas, y creo que es de los más antiguos de Europa, si no el que más, está habitado por la misma orden que lo fundó. Es decir, no ha estado deshabitado jamás y siempre lo han habitado las canonesas. Luego, por seguir con lo que, con lo que me comentabas de la ubicación, ¿no? Bueno, la ubicación también es interesante. Yo digo muchas veces que las canonesas, ese monasterio es como un compendio de la historia de Zaragoza. Fijaros en la fotografía que tenemos detrás. Ese es el claustro del monasterio de las Canonesas, que es lo primero que ves nada más entrar. O sea, entras y te encuentras con esa imagen, que aquí solo vemos la imagen, pero cuando uno va se encuentra con el silencio, con un silencio que no se espera porque el monasterio queda muy próximo a una zona que tiene muchísimo tráfico, que es esa rotonda que hay justo en el lado del Puente de Hierro, a la que va a parar el Coso, Paseo Echegaray y la calle Alonso Quinto Alonso Quinto. O sea, es una zona de mucho tráfico. Y en cambio allí el silencio es absoluto. Entonces un remanso de paz que desde luego invita a escuchar música, a leer poesía, a reflexionar, a pensar, a tomarse pues un pequeño respiro y pensar, pues bueno, vamos muy deprisa en muchas cosas, pues allí se detiene el tiempo y te invita a tener un poquito de paz. Y Gracias por el bueno, capotazo. tranquila. Una cosa, la mayor parte de las fotografías que vais a ver, porque lo que he traído son solo imágenes, claro, no vamos a hablar del monasterio sin que puedan verlo, son de Ana, y algunas en concreto que se verán porque tienen la marca de agua son de José Antonio Tolosa, de su web Aragón Mudéjar. Y otra cosa, ese subtítulo que hemos puesto, Canonesas del Santo Sepulcro, una joya que hemos de salvar, es porque, bueno, ya lo veremos, pero esto es, como decía Ana también al principio, una, una quedada para buscar cómplices, ¿vale? En esa tarea. Bueno, este es el exterior, lo conocéis bien. La ubicación. La cuestión es que la ubicación marcó la vida del monasterio y el arranque de la historia tiene su complejidad. Eh, el monasterio aprovecha uno de los cierres del edificio, del conjunto, del complejo monástico, es la muralla romana. Y de hecho es uno de los dos tramos mejor conservados que hay en la ciudad. Si lo veis en la fotografía, la parte de abajo son dos tambores enteros, un lienzo en medio, por dentro también se conserva. Y después el siguiente tramo, que eso ya lo veremos un poco más adelante, es
está oculto, pero se ha descubierto hace poco otro tambor de otro torreón. Es decir, ahí en esa esquina que da al río y después a lo que sería el Coso, estuvo una de las zudas islámicas de la ciudad, que conocemos una, porque el Torreón de la Zuda lo conocemos todos, está en la esquina opuesta, en la esquina hacia el oeste, y esta era otra zuda que estaba ubicada en la otra esquina, en otro extremo. Lo llamaban la zuda de Oriente o del Sol, que obviamente por ahí salía, ¿no? Entonces, cuando se produce la Reconquista con Alfonso I, esas casas, ese palacio que tuvo que ser refinado como todo lo que hicieron los musulmanes en Zaragoza, que fue un periodo de esplendor, se entregan a un conde navarro y las hereda una hija que era doña Marquesa de Rada. Esta señora vive en Híjar, está casada con el conde de Híjar, pero le tiene especial cariño a la Orden del Santo Sepulcro. ¿Por qué se da al Santo Sepulcro? Bueno, sabéis que Alfonso I, cuando muere, deja su reino, el reino de Aragón, a las órdenes militares. O sea, algo absolutamente inviable. Las órdenes militares no tenían ningún derecho sobre el reino de Aragón. Lo tenían los herederos del rey y lo tenían muchos nobles que habían tenido concesiones reales por ayudas en las batallas, etcétera, ¿no? Y nobles, etcétera. Hubo que arreglar aquello pidiéndoles a las órdenes militares, que además no tenían ninguna implantación en Aragón en ese momento, estamos hablando de principios del siglo XII, que renunciaran a esos derechos y que a cambio se les darían una serie de posesiones. En la Zuda conocida, digamos en la Zuda que todos conocemos como Zuda, se estableció el temple y esta parte se establecieron las canonesas del Santo Sepulcro, otra orden hierosolimitana, es decir, vinculada con Jerusalén. A partir de ahí, Marquesa de Rada crea a principios del siglo XIV, aunque hay noticias del monasterio desde 1276, curiosas, pero bueno, lo que es la fundación oficial, la consagración y la creación de la comunidad como tal es 1306, se establece una pequeña comunidad en esas casas de doña Marquesa. Casas que no habría construido ella, seguramente sería todavía el antiguo edificio islámico, en el que ya doña Marquesa había creado una capilla. A lo largo del siglo XIV es cuando, con la ayuda de un mecenas importante, Fray Martín de Alpartir, que después hablaremos de él, se va construyendo las dependencias monásticas. Y bueno, pues tenemos por eso elementos romanos. Bueno, la bodega es posterior, pero bueno, os lo he querido poner por las ánforas, porque este corte de aquí, hay que lástima no tener un micrófono para poderme levantar, me refiero. ¿Lo hay? Ah, pues sí, pues lo prefiero, es que sentada estoy un poco atada. Ese perfil es un dibujo de un arquitecto de 1927 que había llevado a cabo, gracias, una restauración en la parte de las murallas, la parte que da hacia el Coso, y lo que él descubrió fue que había un trozo enorme de muralla bajo tierra, como más de 3 metros, 3,5 metros, que estará conservado perfecto, incluso con su resalte en la parte inferior, y curiosamente debajo había un montón de ánforas, algunas vacías, otras llenas de tierra, porque es un sistema de drenaje. Al principio se pensó que sería pues restos de, bueno, cerca está el río, estaba el puerto fluvial, que habría sido, bueno, pues de almacenamiento, ¿no? Del transporte, pero no, están puestas con la idea de que por el hecho de estar el río tan cercano, no subiera la humedad. ¡Qué maravilla! O sea, hasta el día de hoy,
porque se nos han olvidado estas cosas, el monasterio, si tiene un problema, es la humedad. Entonces, bueno, pues si hay algún ingeniero en la sala, que se acuerde, o arquitecto, que se acuerde de que estos sistemas ya los tenían en cuenta los romanos, que eran unos ingenieros maravillosos. Bueno, pues algunas de esas ánforas se conservan en el interior del monasterio, en una parte que se llama los pasetes. Ahora veremos por qué. Hay elementos islámicos claramente. Capiteles califales de alabastro en la sala, lo que sería la sala capitular, inscripciones en escritura cúfica, elementos de tradición islámica como son recuadrar las ventanas en lo que se llaman un alfiz, o bueno, pues sistemas de decoración que, aunque están catalogados en su mayoría como mudéjares, tienen unos resabios claramente islámicos que incluso los profesores Borrás o Bernabé Cabañero han establecido que bueno, pues que copian lo que es algunas de las decoraciones de la aljafería. Y después una decoración muy típicamente mudéjar, que es la del agramilado, y es hacer incisiones, o sea, revocas la pared de yeso, haces una incisión en el yeso, en este caso son lazos que se van entrecruzando y los pintas. No sé si habéis estado en las iglesias del entorno, las iglesias mudéjares del entorno de Calatayud, Torralba de Ribota, Tobé, Cervera de la Cañada. ¿Habéis visto esas iglesias que son un shock de color? Porque cuando llegas, tú a una iglesia normalmente la ves pintada de colores light, ¿no? Blanca, azulita, crema, así suavecito todo, muy liso. Y de pronto entras en una de estas iglesias y es un boom de color. Bueno, pues así tenemos que pensar que estaría también todo las salas principales y las 4 crujías del claustro de este monasterio. Hay gótico en algunos elementos también, como esta pequeña bóveda pintada que está encima del Cristo en una de las esquinas del claustro. Ese Cristo es estupendo, es del siglo XVI. Es gótico en cierta medida también el conjunto del claustro, que es el alma de todas las dependencias monásticas, que inicialmente tendría 2 pisos, el tercero es recrecido. Gótico también en las esculturas, aunque no hay muchas y algunas están fuera de sitio, son los capiteles con bueno, pues tallas muy finas, como veis, por ejemplo, esa mujer coronada, o la hojarasca de algunos capiteles corridos, o la heráldica, ¿no? Esa cruz doble es la propia de las canonesas. Hay renacimiento en el refectorio nuevo, que llaman, en la parte alta, pues con esa esbeltísima columna anillada y esa chimenea. Aquí casi da la sensación de ser de juguete, es una chimenea enorme, es una construcción estupenda. Hay barroco muy clásico en la iglesia de San Nicolás, barroco un poco más recargadillo, barroco pleno en la capilla, en algunos elementos ornamentales, como la puerta que comunica la capilla conventual con la sala capitular, luego lo veremos, o barroco ya más tirando a neoclásico. Y en el siglo XIX hay neomudéjar, porque hay un pequeño derrumbe en la parte que da a la calle de Don Teobaldo. Y bueno, pues el ayuntamiento aprovecha para ampliar la calle, les cogen un cacho de monasterio a las canonesas y bueno, pues se rehace completamente toda esa fachada que la hizo Ricardo Magdalena. ¿En qué poco rato hemos pasado de las murallas romanas a finales del siglo XIX? Y está todo en el monasterio. Aparte de que, bueno, como decía Ana antes, ¿no? Es entrar y haces, ¡ay! Porque es un lugar verdaderamente de paz. No sé si me habías preguntado algo más. Bueno, y que se conserva, esta acuarela este dibujo es de Valentín Carderera, de mediados del XIX.
la reconocéis perfectamente, ¿vale? El conjunto. Incluso todo este bloque de aquí, que da desde la Plaza de San Nicolás hasta aquí, es un único bloque, es un edificio añadido en el siglo XVI. Esto es donde estaba la Bastilla, ¿os acordáis del restaurante? Y ahora han abierto un centro de arte. Es en la parte inferior de este edificio donde ha salido el siguiente cubo de muralla. Está prácticamente íntegro. Y bueno, pues la fachada igual, ¿la veis? ¿Veis? Este es el otro extremo del edificio, ¿lo veis? El que da hasta la parte del coso. Pues es que las casas sí que se han perdido, pero todo lo que es el conjunto del monasterio se conserva entero. Menuda lección de historia, ¿no? A través del arte. Bueno, hablábamos del convento. Un convento es siempre un lugar de paz y de recogimiento, pero la pertenencia a una comunidad es mucho más que eso. Determinadas acciones o actividades de la vida monástica, como la oración, las comidas, los momentos de reflexión personal, el trabajo comunitario, etcétera, se llevan a cabo en determinadas estancias. No sé si podrías explicarnos cómo se estructura un monasterio o convento y qué podemos encontrar en cada una de sus estancias según su funcionalidad y en particular, pues en el caso de del monasterio de las Canonesas. Vale. Bueno, como os he dicho, el claustro es el alma, el centro de la vida monástica, alrededor del cual se distribuyen todas las estancias necesarias. Pero no es una estructura, una planta al uso, por lo que decíamos antes, porque aprovecha edificios preexistentes, ¿vale? Entonces, bueno, está, como veis, pegado a la muralla. A partir de aquí está el claustro. La iglesia, hay dos. Una es la capilla conventual, que está aquí, y otra, la iglesia de San Nicolás, que la iglesia de San Nicolás se incorporó, o sea, era independiente, pero se incorporó al monasterio un tiempo después, ya a finales del XIV. Este es el edificio grande que os decía que va de lado a lado, ¿vale? Desde el Coso hasta, en la esquina con Echegaray, hasta la plaza de San Nicolás. Y bueno, pues aquí está el refectorio y este es el jardín trasero, que es mi lugar favorito del mundo mundial. Es un lugar espectacular. Como veis, es un conjunto monumental muy grande. Es un monasterión. Y tiene serios problemas y tiene muchas necesidades, por lo cual necesita muchos amigos. Y a ver si conseguimos amigos influyentes. Seguro que conocéis a alguien que tiene peso por ahí. No es exactamente una distribución como, bueno, pues como si hubieran hecho planta nueva, ¿no? De nueva planta en un solar, porque normalmente están mucho más equilibrados las dependencias en torno a un claustro central que no suele ser tampoco tan grande. Comparativamente la iglesia es más pequeñita, ¿sabéis? Y la iglesia conventual, pues como os digo, está aquí, es que está integrada dentro de ese cuadrado. El refectorio está aquí, es un poco, trata de seguir la estructura de un conjunto monástico medieval al uso, pero bueno, pues digamos que hace lo que puede. Veis aquí la distribución en una planta realizada por el mismo arquitecto que os he dicho antes, Luis de la Figuera, el de 1927, el de las ánforas. Y bueno, pues tuvo sus momentos de peligro, porque como está en la esquina, y eso que bueno, aquí tenía todavía, en el 19 ya tenía todo un barrio entero, pero estos planos, este y el siguiente que vais a ver, son de la época de los sitios. O sea, por aquí tuvieron sus más y sus menos. Lo que pasa es que, bueno, el convento sufrió daños, tiene todavía algún elemento dentro de los pasetes, que ahora veremos lo que son, que está quemado, que se ve el ennegrecido,
pero no tuvo demasiado peligro. Aquí me hace gracia, os lo he traído a pesar de que veis que es un grabado de Alamy, que no le he podido quitar ni la marca de agua, pero es que me hacía mucha gracia porque es un grabado francés. Y entonces esto sí que se reconoce que es el Santo Sepulcro, pero le debió de parecer poco al grabador y añadió una iglesia románica al lado, ¿no? Entonces, es bueno, pero ahí sí hubo combates. En cuanto a las dependencias, el claustro, ya lo hemos visto antes, ahí va una canonesa, ¿la veis? Ahí en ese lado de allá. Esta es la capilla conventual, que es la que funda doña Marquesa de Rada antes incluso de crear el monasterio. Como veréis, tiene una techumbre de madera plana soportada por vigas, grandes vigas con zapatas y con una decoración muy similar que se repite, luego la veremos. ¿Veis? Es como este lacito blanco sobre fondo negro que se repite mucho en toda esa techumbre de la capilla y después también en los dormitorios. Este es el lugar más especial, que es la sala capitular, pues por la decoración que tiene, por el hecho de que tenga esta portada triple, bueno, es un vano para la puerta, pero dos ventanas que la acompañan geminadas y que ni siquiera son simétricas, ¿lo veis? No es, aquí esta está más pegada, esa más separada, por el suelo de cerámica que quiso Fray Martín de Alpartir, el gran mecenas del monasterio en el siglo XIV, que se trajera específicamente de Manises. Ahora lo que hay no es de Manises, quedan trocitos, pero bueno, como veis, muchas veces son baldosas de cartabón, que esas las habréis conocido muy habitualmente, o baldosas de muel, de cuerda seca. Está el refectorio, veis que sobresalía tanto en la fotografía, pues porque tiene una gran altura. Este es completamente, bueno, lo vemos así, decimos gótico, pero tuvo que tener una decoración anterior mudéjar. Esta inscripción que recorre todo el espacio de la pared es del siglo XVI, que debió de ser cuando se rehizo, o sea, la decoración, se rehizo la decoración. Tiene una serie de, bueno, la utilizan ahora para sala de exposición, entonces tiene elementos de la vida diaria que han ido guardando en el monasterio. Tienen labores, tienen documentos, un archivo estupendo. Esa es la manera de elegir priora. Fichas blancas y negras, bolitas blancas y negras, para decir sí o para decir no. Y este órgano, que lo declaramos Vic al solo, porque lo merece, es un órgano portátil medieval que funciona y es un encanto. Y luego, bueno, pues tiene, como os decía, está tuneado en gótico o en renacentista, porque si se hacen catas, sale debajo un esgrafiado como el que veíamos antes en la sala capitular. Bueno, estos son los pasetes. Es el espacio que va del refectorio a la cocina. Bueno, es como, vamos a ver, espera, que voy para atrás y os lo enseño en el plano. Esto son los pasetes, ¿vale? No, perdón, esto de aquí. Es la parte que recorre el lateral del refectorio, que es esta parte de aquí, lo que acabamos de ver, y lleva hasta la cocina. La cocina está aquí, esto es la chimenea y esto es un espacio de almacén. Hay una visita guiada que se llama Hasta la cocina, porque puedes ver esta parte. Esta parte la restauró el Ayuntamiento de Zaragoza con bastante más vista de lo que hice yo, y ya os lo contaré. Bueno, veis aquí los grandes sillares que son los sillares de la muralla que se ven por dentro, ¿no?
espacios rellenos de tierra que refuerzan el muro y algunos elementos, quizá en esta foto no se ven muy bien, pero que siguen los dinteles de las puertas, etcétera, que se ven ahumados, están todavía con las marcas del fuego. Y va hasta la cocina, que es esta. Te puedes meter por aquí detrás y ves la chimenea negra, inmensa, enorme, y bueno, pues se ha ambientado con elementos que son todos se conservan en el monasterio, o sea, todo es de allí. No es todo de la misma época, pero esto de allí, desde los perolos para el fuego, el tajador, hay, bueno, pues todo tipo de vajilla, terrizas, elementos para hacer conserva. Y luego está el claustro alto. A esta planta de arriba no se puede acceder, pero esperemos que se pueda acceder pronto porque merece muchísimo la pena. Son los 4 corredores, como veis, también con esta misma techumbre de madera, sustentada por vigas y zapatas y con finas columnas de capiteles de alabastro que sostienen en los extremos la techumbre de madera. Estas son las otras crujías, los pasillos. Y esta es mi zona favorita, que es el jardín. Es como zen, es una maravilla. En medio hay un naranjo enorme y es un lugar de absoluta paz. Y creo que como a estancias, más o menos ya está. Perdón, que nos estamos haciendo una idea buena, ¿no? De lo que encierra Es mejor sí, al natural más bonito. No os quedéis solo con las fotos que salieron chulas porque son muy fotogénico todo el entorno, pero lo bonito es verlo y vivirlo. O sea, ese ambiente que se respira allí no se respira en ningún otro sitio, ¿eh? Entonces sí merece la pena verlo al natural y ver allí esa fusión, ¿eh? Ahora lo llamarían, dirían, esto es fusión. Bueno, ya estamos antiguas. No sé cómo lo llamarían ahora, pero hay que buscarle el término a ver si así lo ponemos de moda. Bueno, lo has comentado, pero quisiera ahondar un poquito más. Como se ha dicho hasta no hace demasiados años, siguiendo los cánones de la Iglesia, la Orden de las Canonesas fue una comunidad de clausura, ¿eh? No quería serlo, tuvo que serlo, luego lo dejaron de ser. La orden decidió cuando pudo volver a la apertura y dejar este estatus que durante muchos años fue el que rigió. No sé si desde un punto de vista histórico-artístico este cambio es muy importante para la estructura y organización del monasterio. Se me ocurre que en un convento de clausura siempre hay un espacio vetado a los que no son miembros de la comunidad religiosa, incluyendo la existencia de tornos, de otros obstáculos para reducir o incluso impedir el contacto visual. ¿Hay algo que merece la pena, que crees que merece la pena que sepamos sobre la existencia o no de clausura y cómo ha afectado a la propia vida de las canonesas? Bueno, como sabía que me ibas a preguntar esto, he puesto aquí lo que es el recibidor, digamos, la entrada por la plaza de San Nicolás al espacio del monasterio. Es pues de las poquitas cosas que quedan todavía, ahora ya sin utilidad, obviamente, que es el torno. Eso lo conocéis muchos de vosotros, ¿no? Si habéis, bueno, en mi pueblo hay un monasterio de clarisas que tienen así el mismo sistema, la campanita y el torno para poderte llevar o dejar cosas. Y bueno, pues las puertas sí tienen mirador con alguna reja y nada más. La cuestión es que no afectó a la arquitectura, solamente al paso. Y contra eso lucharon las canonesas, que eran mujeres de armas tomar, desde el principio, porque ellas desde el principio, desde la constitución de su orden, no eran de clausura. Ellas tenían un régimen abierto. El carisma de las canonesas es, como el de todas las religiosas, una vida de oración y dedicada a Dios, pero también un claro compromiso social. Y eso lo mantienen hoy día las canonesas.
Entonces, en la Edad Media ellas podían entrar y salir cuando querían, podían irse a casa de sus familiares una temporada. Si estaban enfermas, por supuesto, iban a que las cuidaran en otra parte. Podían entrar familia suya en el monasterio, incluso entraban niñas para ser educadas allí sin necesidad de que luego profesaran como canonesas, solamente porque allí podían tener una buena educación. Tener en cuenta que en la época medieval el entrar en un convento femenino era a veces una vida estupenda para una mujer. No tenía que depender de nadie porque pasabas de la tutela del padre a la del marido y digamos que tus decisiones por ti misma no llegaban nunca. En los monasterios eras tú. Tenías acceso a formación superior, tenían unas bibliotecas y una enseñanza que les daba un nivel cultural muy alto y además gestionaban su propio patrimonio. O sea, ellas tenían una serie de pueblos con las que se dota al monasterio desde su fundación y tienen que gestionar los pagos, los arriendos, los censales, los pleitos con fulano que no me ha pagado, perengano que me reclama. O sea, todo eso eran auténticas señoras dueñas de su patrimonio. Entonces, todo eso lo quieren cambiar con el Concilio de Trento, que impone la clausura en muchos casos y sobre todo a las órdenes femeninas. Chicas, a casa. O sea, eso de salir del convento, no. Y ellas, como buenas guerreras que fueron, y a las de Sigena les pasó lo mismo, que esa historia la conozco también, no quisieron aceptar la clausura. Estuvieron pues durante mucho tiempo pleiteando. Y hubo un momento, bueno, el año pasado, el 13 o el 15 de junio del año pasado, se cumplieron 500 años de una bronca brutal que se armó con el arzobispo, las excomulgaron y tal, por un acto muy sencillo de rebeldía. Y es que ellas salieron, la comunidad de canonesas salió del monasterio, fueron al huerto, cogieron flores y volvieron a su monasterio. Y aquello fue una cosa tan sencilla, incluso tan poética, ¿no? Tan linda el ir a... Pero que hubieran salido a la calle desafiando al arzobispo de Zaragoza y desafiando las normas de Trento, hizo que las excomulgaran a todas. Entonces, bueno, anduvieron 40 años con esa situación. Y al final todavía dejaron que las antiguas pudieran seguir saliendo a la calle, pero las nuevas ya no. Entonces, desde el siglo XVII ya se impuso la clausura hasta, como decías, los años 70. Ya, ese aspecto de libertad no lo hubiera pensado, ¿no? Cuando pensamos en un convento de clausura, siempre pensamos, pobres mujeres ahí encerradas y, ¿vale? Y nunca había visto, pensado en ese aspecto de libertad, de poder, dentro, claro, de unos límites, decidir o gestionar o formarte, ¿no? Muy bien, pues todos los días aprenden cosas nuevas. Volvamos un poco a la historia del monasterio. Hay muchas cosas sorprendentes, pero una que me llama la atención es la capacidad de resistir de este monasterio a los golpes del tiempo y entre ellos, pues uno de los más peligrosos que ha sufrido nuestra ciudad. Y no me estoy refiriendo a las invasiones napoleónicas, me estoy refiriendo de la piqueta que se sufrió en esta ciudad, sobre todo pues, en el siglo XX, especialmente pues, en un entorno donde el espíritu modernizador arrolló con casi todo lo que había en el casco viejo de nuestra ciudad, como así lo atestigua, por ejemplo, la desaparición de la sede de la universidad que había entonces, que fue sustituida, o sea, en la zona de la Madalena, que fue sustituida por un ecléctico y poco atractivo, o al menos a mí así me lo parece, edificio moderno. Entonces, sabiendo que tuvo importantes afecciones durante los sitios, ¿cómo logró el monasterio sobreponerse a eso? Incluso llamando la atención después de Ricardo Magdalena, que hizo pues toda la
la fachada que da a Teobaldo. ¿Tuvo protectores o por una vez el olvido del monasterio permitió que se salvara y que nadie se acordara que había allí un edificio que se podía tirar y construir un bloque de apartamentos, qué sé yo, con piscina, jardín y todo lo demás? Bueno, eso se lo tenemos que agradecer a las canonesas. O sea, ha sido un convento, como os digo, habitado desde hace 700 años por la misma orden. Tienen ese carisma y ese cariño a su monasterio. Y bueno, pues a lo mejor hubo otras órdenes religiosas, en muchos casos, y no solo en Zaragoza, en cualquier sitio, ¿no? Que llegado un momento determinado que tú ocupas un espacio en el centro de la ciudad, que el suelo vale dineros, pues te vas a las afueras, vendes ese suelo y tú construyes otro convento fuera. Ellas no quisieron irse nunca. No sé si tuvieron proposiciones, pero desde luego han sido muy fieles al espacio que han ocupado siempre. Ellas se sienten herederas de una tradición y de un patrimonio importante. Conocen mejor que nadie la importancia de ese sitio, porque lo conocen no solamente desde el punto de vista de la historia del arte, sino también desde el punto de vista de la vida que han llevado, bueno, esos muros han visto pasar mucho tiempo, ¿no? Muchos años y no han querido nunca moverse de allí. Ahora es quizá cuando tenemos la situación más delicada. Hablaremos de lo delicado de la situación, a ver si de aquí sale un catalizador que cambie pues, las amenazas, ¿no? Que lleva a este monasterio y a muchos otros, ¿eh? Hace poco pues, cerraron también, ¿verdad? No me acuerdo ahora el nombre aquí en Zaragoza. Bueno, ya le daremos vueltas. Eh, Hay un tema que se ha comentado dentro de lo que es el edificio, que es la existencia de un doble refectorio en el monasterio. A mí me llamó mucho la atención que empiezas viendo el de la planta calle, luego subes a la primera planta y ves el siguiente que se ha utilizado. Han salido las imágenes de que ahora se utiliza casi como una sala donde se exponen sus propios, el órgano que hay, otros utensilios, etcétera. Pero choca que ese espacio no se reconvirtiera. ¿Por qué se han mantenido esos dos espacios como refectorio, aunque se utilizara el otro y no se ha cambiado la estructura del de abajo y se mantiene, o sea, y te lo presentan como tal? A mí me choca, vamos. Pues es el refectorio viejo, quiero decir, a nadie se le ocurre deshacer un espacio tan imponente. ¿Qué vas a hacer con él? Tienes otro que seguramente es más práctico, pues porque las habitaciones, los dormitorios, etcétera, de la vida diaria están arriba y entonces te viene mejor, ¿no? Estar allí y no tener que bajar al claustro a la planta baja, al refectorio y abajo del todo al sótano a la cocina. Es más práctico lo de arriba, aparte el fuego es más grande, la sala es más grande y tiene más luz. Eh, pero yo creo que no, por ese mismo cariño y respeto que se tiene por la orden a su monasterio, yo creo que eso, evidentemente, un espacio así de imponente no lo van a dejar que se arruine, ¿no? Muy bien. Otro espacio que también ha salido, pero merece la pena, igual que si nos quieres ampliar algo más, es la sala capitular. O sea, es espectacular. Y la pequeña cripta que contiene. ¿Nos puedes contar o describir un poquito más sobre esa sala? Bueno, lo hemos visto ya, pero vamos a reparar en dos o tres detalles. Primero, en la decoración que tiene de lazos y de palmetas que recorre, la- se me olvida por ahí está mi primera profesora en Historia del Arte, se me olvidan las palabras, bueno, pues eso, esa decoración pintada que tiene alrededor, que desde dentro es mucho más bonito en ese triple vano que desde fuera, o la decoración de la bóveda que lo cubre, también es muy alta.
Y bueno, y en medio, que luego lo veremos en una fotografía más grande, tiene una clave, la clave de la bóveda es como si fueran mocárabes pinjantes, o sea, una cosa que también de tradición islámica. Os he puesto esta foto para que veáis que es un espacio también de paso. Las monjas le ponen alfombras para que no pises las cerámicas porque son muy, muy delicadas, ¿no? Pero ahí veis que está la iglesia conventual, la capilla de la Resurrección, y aquí está el paso a la iglesia de San Nicolás. Y luego está lo que comentábamos, la cripta. Es ese lugar que se destina, está un poco más abajo del nivel del suelo, es el lugar que se destina a la escultura del Cristo muerto, es una escultura del 16-17. Veis con todos los arrimaderos de cerámica, pero esta cerámica no es de Manises, esta es de Muel, esta es del 16, de cuerda seca. Y bueno, para que veáis que está clavada, ¿eh? Estos son fotos de Juan Mora, Insa, de principios del siglo XX, pues más de 100 años después está igual. Y luego hay gente muy interesante enterrada en el monasterio. Esta pobre señora, una priora, se llamaba no me acuerdo qué, de Reus, y que se murió en 1606, pues una priora. Pero esta es la tumba de Fray Martín de Alpartir, que mandó ser enterrado allí, el que ayudó, el que financió y ayudó a conseguir dinero del arzobispo, bueno, de todo el que él pudo mover para construir las dependencias monacales, pues se mandó enterrar ahí delante de la cripta, que por cierto no os he dicho, pero eso es el interior de un cubo de la muralla romana. O sea, ese sepulcro está en el Santo Sepulcro, en el interior de un cubo de la muralla. Y luego, no en la sala capitular, sino en una esquina del claustro, aunque en su momento estuvo en la iglesia, está la tumba de Gaspar Lax de Sariñena, que bueno, fue un importantísimo filósofo, profesor en París, y fue designado, no recuerdo cómo es el nombre exactamente, como el maestro mayor del estudio general, lo que luego sería la universidad. Pasa que estamos hablando de en torno a 1520, 1520 y tantos, y la universidad, como sabéis, se funda como tal en el 83. Faltaban todavía años, pero bueno, esta vinculación con la universidad la tienen también las canonesas. Los suelos, detalles de los suelos, lo que os decía de las cerámicas de Cartabón y de las que son. Yo no sé distinguir aquí en las de Manises, pero debían de quedar muy poquitas. Fueron encargadas directamente por Fray Martín, pero supongo que, bueno, pues con el paso de los años esto sí que es más difícil que se conserve el solado, ¿no? Y algunos detalles de los lazos que os decía antes que hay sobre las ventanas con las palmetas, o del pinjante, también escudos. El de los Luna está continuamente, y el de las canonesas. Y bueno, las barras aragonesas, no está mal. Yo creo que sobre la sala capitular, más o menos. Bueno, es una preciosidad, ¿no? Los detalles, la historia, en fin. El monasterio, como se ha ido viendo, conserva mucho de arte mudéjar en su construcción. Pero si hay algo que tengo claro es que el mudéjar se ha convertido dentro del arte en Aragón en un mantra que muchos repiten y pocos saben qué significa bueno, o lo extienden a todo. Me gustaría perdón, que nos contaras de forma sencilla qué es lo que caracteriza al arte mudéjar y qué importancia tiene el mudéjar en el arte aragonés en general, y si hay algo especial o particular que destacar en el monasterio de las Canonesas. Bueno, el mudéjar, yo creo que eso es bastante conocido, ¿no? Que es el arte de los que se quedaron. Lo mismo que cuando llega la dominación islámica
el que no profesa el Islam y se mantiene en una tierra donde los altos mandos son musulmanes, pero sigue manteniendo su religión cristiana, esos son mozárabes. Luego pasa la inversa, cuando los nuevos dueños vuelven a ser cristianos, pero la población es musulmana, el que sigue manteniendo su fe islámica es mudéjar. Es un estilo muy de aquí, vamos, en el siglo XIX, los invariantes castizos se llamaban, y pues porque era el mudéjar era una cosa muy hispana, sobre todo de Castilla y muy especialmente de Aragón. Las torres aragonesas mudéjares no están en ningún otro sitio. Hay las iglesias mudéjares, algunas nos las hemos cargado vilmente, pero las que quedan son en general una maravilla y sobre todo a mí me tienen prendada las que os decía antes, las de la zona de Calatayud. Las torres de Calatayud son también, y la de mi pueblo, porque no lo voy a decir, la torre de Tauste es una maravilla. Y bueno, pues ha sido reconocida su importancia hace ya años. Empezó el primer reconocimiento de la UNESCO fue para el mudéjar de Teruel en el 86 y años más tarde se amplió al mudéjar de Aragón. Lo que pasa es que como elementos destacados pues está San Pablo, la parroquieta del Aseo, madre mía, he sido directora general, Jesús del Gran Poder, la Aljafería, está Calatayud y Tobed como elementos destacados de... Y bueno, pues es un arte que siempre se ha dicho de mezcla de culturas, porque al fin y al cabo es un arte, o sea, un arte islámico al servicio de una arquitectura cristiana. Es muy curioso en la SEO. ¿Os habéis fijado alguna vez? Eh, donde está la fachada de la parroquieta, seguidamente van los ábsides, ¿vale? Y tú ves los ábsides que empiezan desde abajo y yo me imagino, vamos a hacer aquí unos ábsides románicos europeos estupendos como está de moda. Con piedra, oiga que aquí no hay piedra, con piedra, pues hay que traerla de donde sea y empiezan a construir los ábsides en piedra. Y hay un momento determinado en que dicen, esto no es viable, ladrillo. ¿Vale? O sea, es una arquitectura muy propia de aquí porque, y además es lo más humilde crea un resultado absolutamente espectacular, con una impresión de lujo tremenda, porque es tierra, tierra y yeso, tierra cocida ladrillo, tierra cocida y esmaltada cerámica, yeso que se trabaja con una finura absolutamente exquisita y pintura. O sea, no son grandes mármoles ni son... Es una arquitectura y una decoración de material humilde, pero que da lo mejor de sí. Y son obras hechas para ser eternas. La torre de mi pueblo será eterna. O sea, está hecha con la mayor inteligencia. Es una estructura perfecta, igual que la de San Pablo, igual que la del Aseo por dentro. En fin, que es un arte de un estilo del que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Y yo, en plan chauvinista, pienso, se dice, coge elementos del gótico levantino, y pienso que es al revés. Que el gótico, digamos, estiliza en algunos lugares, eh, Levante, en Aragón, la arquitectura mudéjar. Pues yo me uno a tu chauvinismo. ¿Por qué no? Tú eres la experta, o sea que yo me uno a lo que acabas de decir. Bueno, desde un punto de vista de patrimonio, ahora sí que vamos ya a tocar algún tema más delicado. ¿Qué riesgos ves en el futuro del monasterio? ¿Qué obras de restauración y de mantenimiento entiendes que deben hacerse en breve y no esperar a que se produzcan daños irreparables? Yo creo que afortunadamente hoy en día se ha parado un poquito la furia de desnudar los monumentos para llenar los museos. Y afortunadamente en el monasterio se ve
Se ve mucho de lo que ha ido habiendo a lo largo de los años. A lo mejor estoy equivocada, sin entrar además en disquisiciones políticas, pero sabiendo intentos tuyos para buscar soluciones para afrontar los problemas que tiene el monasterio. ¿Qué te decantas tú o cómo te decantas? ¿Cuál sería la solución para el monasterio para que sobreviva a lo largo del tiempo? ¿Y cómo lo ves? Bueno, la fórmula para la supervivencia del monasterio, que tiene unas necesidades de restauración muy grandes, ahora os pondré unos ejemplos en fotos, la dieron las propias canonesas. Y la dieron hace ya 5, 6 años como mínimo. Hicieron una comparecencia en las Cortes. Yo estuve en la anterior legislatura, pues la hicieron en la anterior. Sería como en el 2018 o principios del 19, poco antes de, o sea, ya muy al final del anterior. Ellas propusieron la creación de una fundación. A lo largo de esta legislatura, que además de la anterior, que fue horrible, ya no nos acordamos, pero hubo una pandemia y eso los presupuestos nos los hizo tabaco directamente, o sea, sufrimos. Los que no tuvimos responsabilidades, digamos, directas, como fueron quienes se encargaban de sanidad o educación, que eso fue muy duro, patrimonio, cultura, fuimos, bueno, nos quedamos un poquito al margen, pero lo sufrimos con los presupuestos, porque de algún lado había que sacar el dinero y bueno, pues se recortó por todo y había que poner más sanitarios y más profesores y más recursos y ERTES y, en fin, o sea que de eso luego no nos acordábamos, ¿no? Ya ha pasado un año y ya, no, no, es que todavía, en fin, ya me he perdido. ¿Cómo se puede ayudar? Vale, en esa legislatura horrenda se hizo lo que se pudo. Se intentó, por lo menos, para empezar, atender a lo más urgente. Yo conocí a las canonesas justo antes de que me nombraran directora general y me comprometí a ayudarlas. Y claro, luego me nombran directora general. Hola, ¿te acuerdas de que tú nos dijiste que nos ayudarías? Pues por supuesto que me acordaba, ¿no? Y Vicente, que es uno de los seglares que forman parte de la comunidad, que el barrio las arropa muchísimo, viven mucho en la vida del barrio, tienen mucha presencia y mucho compromiso. Pues Vicente, cada vez que llovía, y para eso no llovió, aquel otoño, me mandaba un vídeo con las goteras. Hola, Mari Sancho. Varios pozales allí, cotoclo, 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 cotoclo. Caían. Llegó a mandarme uno que además la sala de arriba, ahora la veréis, que bajaba el agua por la pared. Se escurría el agua por la pared. A mí me hacía polvo aquello. Conseguimos, fue la única obra que conseguimos sacar adelante en el año de la pandemia, por puritita urgencia. Y bueno, mi jefe de servicio, que era un señor mayor y canoso, él muy elegante, iba dando saltos por el pasillo porque nos habían autorizado a hacer aquella obra que fue, bueno, tremenda. Hay una parte que no os he enseñado antes, porque os las iba a enseñar ahora, y son los dormitorios. Como veis, bueno, los dormitorios es una sala muy grande. ¿Sabéis cómo es el de Poblet? Se lo tendréis o el de Veruela. Pues este era parecido, solo que si veis, se hicieron unas bovedillas, se puso una techumbre que dividió el espacio, ¿vale? ¿Veis los arranques de los arcos? Y está la techumbre de bovedillas de revoltón que la parte. Este espacio es por el que caía el agua que me mandaba los vídeos, Vicente, para hacerme sufrir, pobrecito, ¿no? Pues para que fuera consciente, ¿no? Esta es la parte de arriba. Así está la parte de arriba. Aquí es donde hubo que intervenir. E intervenimos, si os fijáis, es el mismo sistema de cubrimiento que las techumbres de madera que hemos visto abajo y en el primer piso. Bueno, pues aquí también grandes zapatas, vigas de madera con la misma decoración que hemos visto abajo, pero solamente pudimos atender, porque esto vale una fortuna, es que vale todo una fortuna. Y yo que soy pobre, todo me parece carísimo. El caso es que solamente pudimos atender a solucionar la parte más grave, la parte por donde verdaderamente, bueno, se escurría el agua a chorro, ¿no? Pero mirad todavía cómo está parte de la techumbre de esa sala. Eso es uralita, ¿vale?
Y bueno, pues cumple su función, pero ¿cuánto van a aguantar estas vigas? Esta está bastante entera, pero hay alguna que ya está empezando a pandear. Y merecería la pena poder continuar, porque ya veis, aunque se ha perdido parte de la pintura, la decoración sigue existiendo y como veis que os he dicho es igual que la de abajo. Hay alguna inscripción en árabe que le da muchísimo la lata a María José Cervera, profesora en la Universidad de Zaragoza en medieval, que es experta, pues porque no solamente aquí, ya habéis visto que hay en otros sitios, hay en capiteles, en las paredes, en la pared del claustro que sube al primer piso, en algunas tablitas que guardan las canonesas que ya no cumplen su función y que están retiradas, pero que están conservadas. En fin, todo eso pues necesita estudio. El monasterio de las Canonesas, con ser un edificio tan maravilloso, ser una joya del patrimonio aragonés, del patrimonio de Zaragoza, no tiene una monografía. Se le han dedicado estudios. Wilfredo Rincón ha estudiado mucho este monasterio, ha publicado cosas, ha publicado artículos, se ha publicado recientemente una cosa sobre las labores, también sobre la vida de la orden, sobre los documentos, pero no hay una monografía. Tú no vas aquí a la librería de aquí fuera y dices, ¿tienen algo sobre las canonesas? ¿Mande? No hay. Hay, pues yo qué sé, tú te puedes comprar un libro sobre el castillo de Loarre, sobre, en fin, esas cosas tan, la aljafería. Sobre las canonesas no tenemos nada. Lo intentamos, pero no hubo modo de llevarlo adelante en su momento y bueno, pues no cejamos en el empeño desde dentro, desde fuera o desde al lado, pues hay que seguir por ello. Esto solamente os lo pongo para que veáis cómo está cortado, ¿vale? En la sección de Javier Ibargüen está encima de la capilla de la iglesia conventual que hemos dicho antes, y al lado de de la sala capitular. Os quiero enseñar también esta puertita que habéis visto antes, el arco conopial rebajado, monísimo, islámico todo él. Si abres, pasas a una escalerilla de caracol que está hecha con pequeñas bóvedas que van dando la vuelta, que en un momento determinado se corta y que solamente te da acceso a una parte del espacio que hay entre esta sala, entre los dormitorios y la iglesia, que es un espacio que no se puede uno meter normalmente porque no, pero que ahí es donde se ve que la iglesia de San Nicolás fue antes de su remodelación, porque ahora es una iglesita barroca, fue una iglesia fortaleza mudéjar, cómo no. Y tiene esta maravilla de retablo de los hermanos Serra, unos pintores góticos de lo mejor del siglo XIV, que, bueno, pues trabajaron mucho por la corona de Aragón. En Aragón estuvieron mucho, en Cataluña también. Había dos, por lo menos, de los hermanos Serra en el monasterio. Uno troceado está en el Museo Provincial de Zaragoza y el otro entero, verdadero y sanísimo está, es el único retablo de los Serra entero in situ que se conserva y es fascinante. Sobre todo si pensáis, estaba así y que luego estuvo así, poder seguir ese trabajo que hicieron las restauradoras, que trabajaron con una delicadeza y una profesionalidad apabullantes, es una maravilla. Como veis, estaba partido. Eh, Está entero, pero bueno, estaba partido. Bueno, pues ahora se ha puesto entero de verdad. Dos ejemplos. Este San Antón. Por cierto, estamos en el siglo XIV. O sea, esos rostros parecen de un estilo bastante más avanzado. O esta Santa Catalina, tan mona que esta foto no le hace justicia, pero que estaba oscurísima. Los fondos dorados también estaban. Y bueno, son la decoración de los dorados, los halos, la ropa, es una auténtica belleza. Aquí me vais a poder a perdonar que me dé el pisto, pero ahí estoy yo. ¡Ja! Cuando estaban las... Mirad cómo estaba. ¿Veis las tablas?
estaban llenas de suciedad, pero sanas. Y la policromía se había conservado muy bien. Tenían grietas, tenían porquería, pero no estaba dañado. La labor de las restauradoras, que he querido ponerles foto porque de verdad hicieron un trabajo fantástico. Y ahí está, justo antes de colgarlo, que veis, lo colocaron para hacerle la foto entero en unas zapatas como de caucho. Y bueno, este es el resultado del arreglo de la techumbre. Esto lo podíamos vender políticamente. Hola, venid, prensa, mirad qué bonito ha quedado. Pues no, esta parte. Esto no es, no sé, no tiene titulares, ¿vale? Por eso decía que tuvieron más cabeza los del ayuntamiento que arreglaron la muralla, que no corría tanta prisa, permitidme la maldad, pero tiene mucha más repercusión y eso está muy bien, porque, bueno, pues esa parte que no se visitaba, ahora se visita. Entonces, ganas espacio de difusión para el monasterio. Aquí nosotros, como hicimos lo súper urgente, pues nada, no se luce, pero había que hacerlo. Problemas, sigue teniendo humedad. No sé si os habéis dado cuenta en una imagen anterior, salvo la parte de la cabecera, que es esta del refectorio, todo el espacio hasta la puerta está forrada la pared con un forro de madera, que está puesto, pues lo habrán ido cambiando a lo mejor, pero empezó a ponerse en el 19. Miedo da mirar detrás de ese forro de madera, porque esta que respira, mirad cómo está. Entonces, eso es una obra urgente y la humedad es muy difícil de quitar y no se luce tampoco. Gastas el dinero en hacer airear todos los muros y no sé qué y no se ve luego. Dice, bueno, pues está igual, ¿no? Si la sala está igual, sí, está igual, pero está bien y antes no lo estaba. O la parte de arriba. Este claustro alto no se puede visitar a pesar de que lo veis que está perfecto. Bueno, puedes andar 4 o 5 personas, pero, por ejemplo, un grupo de 15, 20 personas, pues las monjas no se atreven. Y los técnicos de la Dirección General estuvieron mirando y efectivamente toda la parte que está más cerca de las ventanas está muy inestable. O sea, la estructura, tú andas por allí y notas, uy, 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 esto también necesitará pues una inversión muy fuerte porque estamos tocando la estructura del edificio y luego tampoco se verá. Lo digo porque a veces no has hecho nada, pues sí, pero no se ve. Y esto es otra parte importantísima. Hay más retablos que restaurar que no tienen la categoría tan alta como el de Serra, pero que son piezas estupendas del gótico. Esta tabla es una preciosidad y está, bueno, pues se ve un poco fastidiada, pero mirad qué grieta tiene, de arriba abajo, que se va a desencuajeringar. Y este pues está negro. Entonces, hay muchas cosas y luego sobre todo el claustro. Al claustro hay que quitarle humedades y hay que recuperar la pintura, que a veces parece que está perdida y a veces está perdida y otras veces no, solamente que está cubierta con cal. Entonces hay que quitarla y dejar que quede a la vista la decoración original. Pero sí que, bueno, pues aquí en esta pared es donde están las inscripciones en escritura cúfica. Este balcón, que es una preciosidad, también es barroquillo él. Pero fijaros cómo está, o sea, estructuralmente esta parte está muy bien, pero necesita pues atender a las humedades o dejará de estar bien, eso es importantísimo, y luego pues darle esa, recuperar la viveza, ¿no? del color. ¿Veis ahí igual? Y esta parte. Ahí no me atreví a entrar. Esa parte es un edificio muy grande. Vuelvo a poner otra vez la vista desde arriba para que recordéis
Bueno, aquí veis trozos que están de lo que decíamos antes. Esta es la parte que os he enseñado que no se ve, pero que necesita ser protegida para que no pase el agua aquí. Y el edificio este, pues mirad cómo tiene la techumbre. Es del piso de arriba, o sea, las monjas son dueñas del piso de arriba. Hace ya, pues tranquilamente, no sé, 80 años o más, se debió de vender la parte de abajo, que es la que ocupó el restaurante de la Bastilla, pero es el mismo edificio. Y, y ya, creo que ya no tengo más. Entonces, pues, en fin, como os decía, buscamos cómplices. La solución era esa fundación. Las canonesas son generosas. Lo suyo sería venden el convento y o bien hacen apartamentos con piscina. No, ahora no se puede porque es un bien de interés cultural, pero quizá ellas temen que cualquier otro uso pues desvirtúe lo que es el monasterio. Y el monasterio no es solo historia del arte, no es solamente arquitectura, no es, es más, es algo más, tiene esa esencia que no quieren ellas que se pierda. Entonces, por eso están muy empeñadas en que se cree una fundación con eh, administraciones públicas para que pase a ser de todos y que si está, bueno, que esté también el arzobispado, aunque el arzobispado normalmente no pone dinero, y si pueden estar algunas empresas privadas, pues que colaboren fenomenal, pero que eso lo sostenga básicamente la administración pública, el ayuntamiento, el gobierno de Aragón, cualquier entidad que pueda colaborar, pues para que eso no pase a manos privadas. Y creo que es, bueno, ellas lo han pensado mucho. Además, sería, ellas también han pensado en eso, podría ser autosuficiente, porque en ese enorme conjunto de edificios hay una parte más moderna que ha servido siempre de alojamiento. Podría ser una hospedería, podría ser un espacio de coworking, ¿no? Que están ahora tan de moda. Y desde luego trabajar en un lugar así, mira, que me bajo al jardín a despejarme, ¡guau! Me bajo al claustro, qué fresquito. En fin, se pueden hacer cosas que yo creo que quedarían de sí como para que el monumento no tuviera que depender absolutamente del dinero público. Muy bien, tenemos ya, son las 8:20, y antes de pasar la palabra al público, ¿se te ha quedado algo que no te haya preguntado, que te hubiera apetecido que te hubiera preguntado y que quieras decir antes de pasarles la palabra? ¿O No, pasamos la bueno, palabra? pasamos la palabra y ya irán saliendo. Bueno, pues pasamos la palabra y ahora sois vosotros los protagonistas, así que bueno, creo que se puede hablar. Para que se os oiga y os pasarán el micrófono. No, que hay uno más. No, que hay dos. Muchas gracias por este análisis tan competente que has hecho. Desde hace unos cuantos años, yo, el tercer sábado de cada mes, y lo conocerás, lo sabrás, lo sabréis, hay una cita, desde las 10 hasta la 1. ¿Qué hacen? Las dos únicas religiosas que hay, o monjas, ya no sé a qué nivel, desde luego no de clausura, porque salen a la calle cuando es necesario, asisten. Menos mal que hay laicos de toda la zona que les apoyan, si no, ¿qué sería de ellas? El problema está, en mi opinión, que estas señoras que ya no son jóvenes, ¿qué va a pasar cuando ellas fallezcan? Porque en el Independencia, que yo recuerdo cuando era joven, pequeño, había un convento de las de Jerusalén que pasó, lo vendieron, allí han hecho pues lo compraron, etcétera, y pasaron frente al, al Hospital Servet. Ya está destruido, ya está derribado y están empezando a edificar. En la calle Cádiz había otro que luego hicieron ahí el Caracol, todos desaparecieron. Y creo que hace nada, por decisión del arzobispo,
un convento que se ha cerrado, las Mónicas me parece que son. O sea que esto es el presente inmediato que van a tener. ¿Qué se puede hacer? El claustro está efectivamente horrible, horrible. Yo no he subido a los pisos de arriba, pero en estos varios años que llevo yendo los terceros sábados de mes, pues da pena cómo está aquello. Y yo recuerdo, ya no sé si seguirán, los hermanos multimillonarios Roch o Roig en Valencia. Uno de ellos ponía dinero cada año, se empeñó en restaurar a una iglesia. Y eso era su obsesión. Miguel, perdóname. Ya está. Ve concreta la pregunta. Mi porque hay más concreta es, voces. ¿qué perspectiva tiene con dos religiosas mayores este monasterio? Bueno, pues ese mismo planteamiento es el que ellas se hicieron. Esa fundación lo que preveía era que en el momento en que ellas estén muy mayores, tengan que marcharse a otro sitio para que las cuiden o falten, pues que quede en manos públicas, que sea propiedad pública, para que no se deshaga. O sea, esa fundación tendría, y además se trabajó mucho en las cláusulas, en cómo, quién y de qué manera se tendría que hacer cargo, con qué limitaciones.